mejor va y se muere. O sea, creo que esto no hay derecho en la vida, pero bueno, ocurre. Y bueno, en ese momento cuando me da por escribir, se lo voy mandando a Yayo. Yayo me dice que le gusta. Carmen, que no se ha quedado atrás en la colaboración, dice que también le gusta y que vamos a ver si entre las tres sacamos algo majo. Bueno, pues yo sigo escribiendo y mandándoselo a Yayo. Yayo lo lee, le gusta y dice que sí, que tiramos para adelante. Bueno, pues tiramos para adelante. Y así es como ha nacido el libro. La verdad es que después de haberlo leído Yayo y haberle gustado, pues todo en mi vida es igual. Parece que yo hago muchas cosas, pero tengo mucha gente alrededor. Y además de tener a Yayo, que me ha orientado muchísimo, he tenido a un Roberto Herreros, que se ha pegado todo el verano corrigiéndome la falta de ortografía. Y que yo no sé cómo la mujer no se ha divorciado de él este verano porque estaban de vacaciones y todo el día pegado al teléfono con el libro. Bueno, el libro ha nacido, está aquí. Y yo sí os aconsejo que le leáis porque creo que es algo sincero y que es algo que he escrito lo bueno y lo malo. Ayer o antes de ayer me preguntó alguien que si miento. Y le he dicho no, porque para mentir no lo pongo. Entonces algo me he callado, pero lo que está ahí es verdad. A ver, ¿qué quieres preguntar? Sí, no sé, que desarrolle un poco eso, porque claro, tú das muchos viajes, das muchas vueltas y una parte de tu vida se desarrolla en el País Vasco, ¿no? Bueno, pues yo llego al País Vasco de Extremadura y de vivir en un sitio donde hay una resignación tremenda a vivir en un sitio donde es la punta de lanza, me encontré como pez en el agua. ¿Para qué nos vamos a engañar? El sitio es maravilloso, la gente son estupendas, los pinchos de la Serrico Taberna son geniales y me veo en un mundo donde me gusta, estoy a gusto allí. Y bueno, pues me voy dando cuenta que todo lo que había escuchado, la mayoría era mentira. Y me encuentro muy a gusto con esa gente, Y me encuentro tan a gusto con esa gente que llego hasta meterme en las gestoras. Luego me di cuenta que no era mi guerra y no seguí avanzando. Podía haber seguido avanzando porque me metí mucho. Pero me di cuenta que no era mi guerra, que yo quería otra cosa. Pero la verdad es que tengo un cariño enorme, creo que tengo mi espíritu vagando por allí todavía y que me parece que Euskadi sigue siendo la punta de lanza. Y que teníamos mucho que aprender de ellos, pero muchísimo. Me gustó mucho todo, desde el mar hasta las montañas, hasta la gente, me gustó mucho todo, lo disfruté muchísimo. Y espero seguir yendo, claro. Ya me ha llamado alguien de Lizarra para que vaya a presentar el libro, o sea que seguiré. Y espero presentarlo, si no se tuerce la cosa, con Fermín Muguruza en Bilbao. Toma ya. También ocupó en el País Vasco. Sí. No sé por qué, pero tiene pinta de ocupa. Tengo pinta de ocupa, sí. A ver, yo lo que quiero deciros es el lema de los ocupas, que es que cuando vivir es un lujo, ocupar es un derecho. Entonces yo he comprado cuando he tenido, he alquilado cuando he podido y he ocupado cuando he tenido necesidad. Lo siento muchísimo, pero yo no iba a tener a mis hijos y a mí misma debajo de un puente, porque no me da la gana, habiendo viviendas vacías. Entonces ese lema le he llevado conmigo, todavía le llevo, porque yo iba a las manifestaciones de vivienda con el símbolo de ocupa y detrás con la frase. Y creo que si eso lo hiciéramos todos, no podrían especular como están especulando. Están especulando porque no les ocupamos las viviendas. He estado muy metida en el movimiento de vivienda, tanto en Euskadi como aquí. En Euskadi era otro movimiento, porque lo que ocupábamos en Euskadi, más que casas, eran pueblos enteros. Porque siempre me ha quedado la cosa de ser autosuficiente y no depender de nadie, ¿sabes? Pero yo llegaba hasta el extremo de ser autosuficiente con 5 hijos, que no es igual que irte con tu parejita de la mano a sembrar un huerto en la vera, ¿Qué va? Porque lo primero que sale es el perejil, y eso solo vale para las salsas. O sea, te tienes que ir a dar de comer 5, a comprar los chándal y zapatos, porque tienen que ir al colegio. Y entonces cuando empiezas a replantearte cómo ser autosuficiente, te das cuenta que somos 7 y que comemos todos los días.
y que el perejil se tiene que quedar para las salsas. Y bueno, pues sí, he tenido cabras, he tenido cerdos, he tenido gallinas, he tenido de todo. He tenido huerta 3 veces y lo he intentado. He intentado varias veces lo que era mi ilusión, ser autosuficiente y no depender de nadie. No lo he conseguido, ¿eh? La naturaleza es sabia y de repente te dice, ¿tú qué coño pintas aquí? Anda para la city, que aquí no tienes más que pasar calamidades. Y te vuelves. Sí, hace un relato ahí de... Es la neorrural menos bucólica que... Es lo opuesto a Fernando Llorente, que sigue todavía luchando con las ovejas por allí. Pero también lo dice Yayo en eso, que Paca, ella que reniega tanto de los intelectuales y que lo veníamos hablando también hoy, pero ella en el fondo también es una intelectual. Pocas personas saben más de las nucleares en este país y en muchos sitios que esta mujer, que se ha sido reconocida y que lo lleva organizando de una manera ejemplar. Es decir, yo qué sé, a la mujer del patronato, a la de La Paz, te las lleva a charlas antinucleares y se tienen que ir a Portugal, ahí está. Tiene esa capacidad de organizar que es un poco innata, pero también valora esa capacidad de transmitir, porque lo mismo que uno está hablando de su vida, yo le he escuchado charlas de nucleares, yo me he enterado mejor escuchando, y cosas complicadas, que no es que dices, tú siempre dices, no, yo es que escucho lo que saben y lo interpreto, ¿no? Y lo bajo. Tú cuentas, sabes todo, es decir, toda esa complejidad, que esa capacidad también es para valorar. Por eso también creo que esa parte también la tiene y hay que destacarlo, pero que refleja toda esa capacidad de organización brutal. Y una historia que creo que es importante, que creo que puede ahondar un poquito más en todo el patronato, ya no en lo que pasó también, que si quieres, sino en lo que está pasando ahora, en cómo estoy organizando, porque son unas víctimas del franquismo que no están reconocidas y que estáis luchando, y que, bueno, que me gustaría que contara un poquito más de esa vida. Y a mí, Paca, me parece, a mí te quiero mucho, Paca, pero que me parece un ejemplo absoluto de lucha y sobre todo de esperanza, ¿no? Una persona que no decae, se podrá tener su momento, pero ahí sigue, ¿no? Y que es capaz de trasladar eso y todavía ve esperanza a pesar de los palos por el camino, las derrotas duras, muy duras muchas veces, pero ahí sigue, ¿no? Y creo que eres un ejemplo que nos ayuda a mucha gente a veces esto de la militancia pues tiene sinsabores, ¿no? Y hablaba muchas veces que los sinsabores que más duelen muchas veces no son del enemigo, sino son los sinsabores de todos que nos encontramos al lado, ¿no? Y creo que cuando te encuentras por el camino a personas como Paca, que como que también sale en el libro, que tampoco es una santa, que tener a Paca enfrente un día peleándote, hay que echarle balón, ¿eh? Bueno, en realidad no sé si lo que has querido decir, pero yo voy a intentarlo, ¿vale? De momento, a ella la he conseguido para meterla en el movimiento ibérico antinuclear, que se ha prestado voluntaria. Que no eso es una condena. Que es una explotadora, de verdad. Paca es una explotadora. Así que Pero ayer en te Córdoba, metes en líos, o sea. ayer en Córdoba también en Córdoba igual, me enganché otra para el movimiento antinuclear. O sea, Paca, yo contigo me voy a esto, digo, venga, que tenemos que cerrarlas. Bueno, a ver, yo voy andando, ¿no? Pues según vas andando te vas encontrando un montón de charcos. Hay quien los rodea y hay quien pasa por el medio. Yo he pisado los charcos. Y te apañan ellos. Y te apañan y ellos. a ver, pues entonces he pisado los charcos y he visto lo que había que hacer. Lo primero, que eso, no soy ninguna intelectual, no me gusta que me llamen eso porque me parece una palabrota que yo se lo llamo a mis compañeros intelectuales. Es autodidacta. Claro, Es diferente. yo he aprendido porque creo que si hay algo en la vida que te interesa, te lo tienes que aprender. Entonces, cuando yo llego a Extremadura y veo 2 reactores nucleares, digo, madre mía de mi vida, ¿cómo podemos cerrar esto? ¿Cómo podemos cerrar esto? Pues lo primero aprendiendo, porque yo no sabía lo que era un reactor nuclear ni por asomo. Entonces me encuentro que en mi organización, porque creo también que sepáis siempre eso, que nunca voy sola.
que soy una persona que estoy en una organización, aunque yo no sea muy organizada, pero sí estoy en una organización. Y de la gente de mi organización veo quién es la persona que a mí me parece que me puede enseñar. Y he tenido los mejores maestros, los mejores. He tenido un Ladila Martínez que si no le localizaba a las 9 de la noche me llamaba a las 3 de la mañana y me decía, me has llamado a las 9, ¿qué te pasa? Y pues mira esto, lo otro, he discutido con el alcalde de no sé dónde, o sea, y nos podíamos pegar hablando 2 horas, pero me explicaba lo que tenía que hacer. Lo primero, te calmas, y ahora lo hablamos con tranquilidad y no sé qué. O sea, conseguía bajarme, explicarme y decirme lo que tenía que hacer. Nunca ha dejado de llamarme y decirme lo que tenía que hacer, nunca. Pero eso con el tema que más he tirado de él es con el tema nuclear y energético, porque me metí en energía por él. Después he conocido otros intelectuales, bueno, que a mí me parecía que sabían la hostia y que me podían enseñar muchísimo, y más vale que hubiera aprendido un poquito de mí a ser más honesto, porque no era como yo pensaba. Ya está. Me suena alguno. ¿Eh? Me suena alguno. Bueno, yo tengo unos pocos. Bueno, pues la cuestión, que vas andando por la vida y vas conociendo de todo, pero he tenido los mejores, siempre. Y he tenido algo en mi organización, que aunque a veces me cabrean, ¿no? Hay otras que cada vez que he tocado el teléfono para decir me está ocurriendo eso, los he tenido apoyándome, incondicionalmente. Y eso se lo tengo que agradecer, y he podido luchar y dar más la cara y enfrentarme a más cosas porque estaba respaldada. A mí cuando me han tirado los cócteles Molotov y me han intentado arruinar la vida en ese pueblo, yo llamaba, y estaba de coordinador entonces Luis González y Yayo y Teo, y le contaba lo que nos estaban haciendo, y me decían, pues tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Yo no hice caso a nadie de lo que me decían, lo que sí sabía es que estaba apoyada. Eso era lo que yo quería, escuchar ese apoyo. Como ese apoyo le tenía, y aunque tú protestabas, también lo hacías, y te pegabas currando hasta las 2 o las 3 de la mañana, pues decía, joder, abogados, apoyo de la organización, a por ellos, vamos a ganar. Porque ellos no tienen lo que tenía yo, jamás lo tendrán. Y es algo que os quería transmitir. O sea, a la gente con la que estamos peleando y con la que estamos luchando, no la conoces en el bar de la esquina, ni en el campo de fútbol. La gente desinteresada, la gente militante, la gente maja está con nosotros, somos nosotros. Nosotros somos los que nos tenemos que apoyar y los que nos tenemos que ayudar. Con nuestros defectos, que tenemos mogollón, pero estamos ahí siempre. Y eso lo he tenido. O sea, soy una luchadora, he dado mucho la cara, pero siempre he tenido detrás una organización que me ha apoyado, un abogado que me ha defendido y muchos amigos que me quieren, y eso es muy importante. Esa es una pregunta que te he resuelto. Otra es la del patronato. A ver, quiero poneros en contexto. Cuando yo tengo 16 años hay una situación, y es una transición política sangrienta, muy sangrienta, que no es lo que ellos nos han vendido. Hay una revolución musical, porque a mí me gustaba el rock and roll y había una revolución musical estupenda. Y hay un montón de hormonas disparatadas. Eso es lo que llevan los 16 años. Eso en España con Franco estaba prohibido. Mal visto, éramos unas fulanas, llevábamos minifalda, éramos unas guarras, besábamos a un chico, éramos unas putas. Y si hablábamos más de un rato con una compañera, éramos lesbianas y había que curarnos. Entonces he vivido eso, porque eso estaba prohibido. Y entonces eso por un lado, y por otro lado mi familia, las mujeres de mi familia, que han vivido una guerra, una posguerra y un familiar preso político, y que viven acojonadas completamente y continuamente. Entonces el miedo ya no es el preso político que está preso, sino como voy a acabar yo voy a acabar en la cárcel. Como no le pongamos remedio, esta chica termina como su padre. La verdad es que casi me meten ellas en la cárcel por quererme reformar. Y entonces, bueno, pues me empiezan a llevar a reformatorios pensando que van a hacer de mí una chica como Dios manda.
y me llevan a unos reformatorios donde la presidenta es la mujer de Franco y la secretaria Pilar Primo de Rivera, ¿eh? Y todas las congregaciones de monjas alrededor para reformarnos. Querían hacer de nosotras mujeres sumisas, obedientes, católicas. O sea, lo que era una mujer del régimen. No éramos así. Nosotras estábamos viviendo en los años 60 esa revolución de la que estoy hablando, lo estábamos viviendo. Además de la revolución musical, las huelgas, yo me acuerdo que esperaba en la carretera de Andalucía cómo bajaban los de la fábrica de Marconi y me unía a ellos. Cómo llegábamos al Puente de la Princesa bajando la carretera de Andalucía y me unía a los de Telefunken. Luego se unía a la Estándar y llegábamos a Tocha a mogollón de personas. Pues yo eso lo vivía y he tenido una ideología siempre y he luchado por ello. Entonces, eso tampoco se permitía en este país. Todo eso me llevó a donde me llevó, al reformatorio. Y yo entraba en un reformatorio y miraba por todos los rincones a ver por dónde me podía escapar. Y me fugué de todos los que estuve, de todos. De algunos me llevé 24 chicas, que conseguí que se vinieran conmigo. Todo eso, bueno, pues fue mal porque te veías en la calle, la primera vez vas a casa, le cuentas a mamá lo mala que son las monjas y tu mamá llama a la policía y te vuelve a detener otra vez. Entonces, de todo eso vas aprendiendo y te vas espabilando y ya no vas a casa y te quedas en la calle. Y de todo eso te vienen unas consecuencias buenas y malas. Una consecuencia buena de todo aquello fue pues que me voy a buscar trabajo a Torremolinos, porque hay trabajo en la hostelería y me meto en un chiringuito de homosexuales que me alquilan una habitación en Torremolinos, en su casa, porque les caigo bien. Y empezamos a buscar trabajo. Y entro en un sitio con ellos, en una discoteca, para trabajar de camarera. Empiezan a hablar conmigo y me dice el tío, bueno, ¿y tú sabes llevar una bandeja? ¿Sabes inglés? Le digo, no, pero sé bailar. Y me dice, sí, ¿bailas bien? Digo, sí, señor. Dice, súbete ahí a ese edad, a ver cómo bailas. Y me contrató y gané una pasta que gané bailando encima de un dado, porque bailaba muy bien. Y no se puede hacer la revolución sin baile, ya os lo digo, ¿eh? Y bueno, pues hay una redada en la discoteca, me vuelven a coger, me vuelven a llevar al reformatorio, me vuelvo a escapar, y así he estado 2 años. En una de las fugas, pues es donde me acuesto con el chico que me gusta y me quedo preñada, porque además en aquella época no había condones, no había pastillas, no había nada, ni orientación sexual, ni Cristo que lo fundó, o sea, nada. Entonces ya me meten en el último reformatorio que estuve, que es el horror de los horrores, en un reformatorio donde solo hay adolescentes, preñadas o madres. Aquello era terrible, ¿eh? Aquello no tiene ni nombre. Y yo, según vi cómo funcionaba aquello y que yo iba a tener a mi hija allí, también me escapé. Me dijo la superiora que si me escapaba de allí, que ya no me querían ninguna congregación de monjas y que ya tenía la ley de vagos y mareantes en mi cabeza. A pesar de la amenaza me escapé. Y todo esto os lo cuento, intento también contarlo con sentido del humor, porque claro, si no os vais a pegar todos los libros llorando, tampoco es eso. Pero bueno, es una vida que hemos llevado. El tema del patronato, que era lo que me preguntaba Ana, pues ha saltado por los aires, que estaba escondido, porque el patronato se inauguró en 1945 y ha durado hasta el 85, con 2 partidos políticos en democracia, UCD y el PSOE. Entonces ahora el PSOE, que ha saltado por los aires el tema del patronato, porque la conferencia episcopal esta nos ha pedido perdón públicamente, no ha sido por mí, sino por todas las mujeres que se han pegado luchando desde que han salido de esos reformatorios, porque yo me he dedicado a cerrar nucleares, pero ya no. Ellas se han dedicado a luchar contra la Iglesia. Y estas mujeres han conseguido que la CONFE nos pidiera perdón públicamente en un acto, en un chiringuito de ellos que era para 1000 y pico personas, con un escenario tremendo, con música clásica, una parafernalia terrible, para decirnos lo que dijo el emérito: voy a ser bueno, no lo voy a volver a hacer más. Y claro, nos quedamos. Y entonces, bueno, ya teníamos preparado, si la Iglesia decía eso, reaccionar. Y entonces había más de 900 personas en ese auditorio con un cartel que ponía no,
que no perdonábamos, y además decíamos verdad, justicia y reparación. Y estuvimos más de media hora gritando aquello. Bueno, lo que estaba diciendo es que ahora el PSOE, que se quiere lavar la cara por lo que pueda ocurrir, pues nos va a hacer otro perdón público, ¿no? Pero ahora ya le hemos exigido que no nos pida perdón, que los perdones, que no hay perdón, ni perdonamos ni olvidamos, que lo que queremos es verdad, justicia y reparación. Queremos que nos consideren víctimas de la dictadura franquista y que nos metan en la memoria democrática. Eso es lo que reclamamos y eso es lo que va a ocurrir, creo que antes de que entre el PP. Y en eso estamos. Espero que nos salga bien. Bueno. Yo, Paca, sinceramente, lo he dicho muchas veces, de cuando me acuerdo de la primera vez que tuvimos una conversación, no que te conozco, la primera vez que tuvimos una conversación que fue, y tú no te acuerdas, porque nunca te has acordado, en la subdelegación del gobierno de Cáceres, cuando fuimos a pedir los permisos para la manifestación del 15M. Yo no la conocía de nada y estaba allí y no, pues vamos a ir a pedir. Fuimos José Luis de Izquierda Unida y yo, y te encontramos allí que estaba pidiendo permisos para algo que ibas a hacer en lo de Almará. No, venimos a pedir esto, no vamos a darlo. Dice, no te preocupes, voy con vosotros. Y viniste a pedir los permisos de la mani del 15M de Cáceres, allí con nosotros, sin conocernos de nada. Pues yo había hablado con ella a través de Gonzalo una vez, pero cuando vio que estábamos intentando organizar el 15M, me dijo, no, yo. Y se vino allí con nosotros. Llevó a lo de Almará. Sí, a lo de Almará, ya a partir de ahí empezamos a hacer más cosas, pero aprovechaba para tirar el anzuelo. Las dos cosas, Nino, las dos cosas. Aprovechaba para tirar el anzuelo donde fuera. La ves en cualquier sitio y siempre tira la caña a ver qué puede pescar y a ver qué puede coger. Y pues tiene ahí un lema de porque estuvo en el Ateneo Libertario de Usera. Sí. Y tenía, el lema era, que está muy bien para el local, que era ni Dios, ni amo, ni CNT. Sí. Los de Usera eran muy punkis ellos, Así es como conozco a Ladis, porque Ladis entonces era de la CNT. Y fue al Ateneo ese y me dice, pero bueno, ¿qué habéis puesto aquí en la puerta? Digo, te gusta, ¿verdad? Sí, no, pero es que hemos estado codo a codo los dos ahí, ¿eh? O sea, lo de Valdecañas, yo he dicho, yo en Madrid tengo dos propuestas para Madrid. Una es que quiten a Cajorro, que está muy mayor, ya y pongan a Nino. Y otra es que el cementerio nuclear en profundidad se vaya para Madrid. Eso también. Ya está, esas dos van para Madrid. A la Puerta del Sol. Lo de Madrid estaría muy bien. Y que se vean también lo de la ABA y algunas cosas más. Bueno, pues yo os voy a contar una anécdota para Corriáis, porque ya está bien de seriedad. Nino y yo y Nino, con Chema y con 2 o 3 intelectuales, hacemos una jornada en Navalmoral de la Mata para contar a los del pueblo qué pasa con Valdecañas. Y entonces, yo me acuerdo que estaba en la primera fila de adelante y Nino en el escenario, como estamos tú y yo ahora, ¿no? Por ejemplo. Y Nino estaba en el escenario y estaba Pedro Brufau, el naturalista extremeño, ¿cómo se llama? Joaquín Araujo. Bueno, había intelectuales de medio ambiente muy importantes y el Nino en medio. Y yo estaba sentada enfrente del Nino y era en la Fundación Conche, se separaba de 2 filas de sillas. Según van entrando los del pueblo del Gordo y de Berrocalejo con palos, se van poniendo a la derecha. Y según van entrando ecologistas, se nacieron a la izquierda. Y yo decía, madre mía, la que se va a liar aquí. Eran por 20 los del Gordo que respecto a los de ecologistas. Y sin palos. Y sin palos. Pero teníamos, no sé si os acordaréis de él, porque ahora está en Costa Rica, el Manolo el Calambuco, que era el coordinador de ecologistas de Nación de la Vera, que era muy chulo, muy chulo. De repente los miraba y les decían, vais a cobrar todos. No vais a salir vivo ninguno. Y se decía, Manolo, que no tenemos ni palos. Y decían, sí, vale, estos se cagan con nada. Bueno, la verdad es que esto es hablando de naturaleza, de pájaros, de aves en peligro, y los otros lanzándose allí puya. No podéis imaginar la charla fue terrible.
Luego que se levanta el... Bueno, algo muy curioso fue que la abogada, estaba María Ángeles, también la abogada de Adenés. María Ángeles le dice al promotor de la urbanización: pero vamos a ver, ¿a ti qué te pasa con nosotros? Nosotros no tenemos la culpa de nada. A ti te ha engañado la Junta de Extremadura y es contra quien tienes que arremeter, pero no te has dado cuenta que te han liado, que no sé qué. Y el tío, ¿verdad?, se iba cambiando la cara de color. La verdad es que fue tremendo esa. Entraron primero el promotor, Sí. El alcalde del Gordo, ¿no? Venía Sí. el del Berrocalejo también, Sí, el coronero, el teniente de la Guardia Civil, que venían de comer borrachos como una puta cuba, o sea, agresivos, tal, y los 20 trabajadores de Valdecañas a currar, ¿no? Porque yo decía, yo estaba allí contando el rollo y diciéndome, me van a dar una de oro, o sea, de aquí, o sea, no puedo salir de aquí sin llevarme hostia, ¿no? De verdad. sí, yo me Y la acuerdo Paca se que... iba además como engarrulando más con el otro, porque claro, estaban buscando como que aquello explotase, ¿eh? Y la Paca, en vez, yo allí tratando de no, hombre, eso no es así, tal, y esta, pero todo tal. No, porque a ver, Que para qué se lo ha cortado decir las cosas, ¿para qué? Acaba, ¿No? no. había algo que yo estaba en el cartel que yo tenía que hablar, ¿no? Y hablan todos los intelectuales. Y yo digo, ¿cuándo me toca hablar a mí? Porque yo quería ir a por ellos, ¿no? ¿Cuándo me toca hablar a mí? ¿Cuándo me toca hablar a mí? Y yo le decía, a ver, ¿qué pasa? Y me decían, estate tranquilita. Estate tranquilita. Pues no estaba tranquilita, yo quería saltar, ¿vale? Y bueno, aquello de verdad que no te lo puedes imaginar. La tensión se cortaba. Se cortaba. Y luego ya salimos, cuando se acaba aquello. Yo no sé dónde te metiste tú, yo no te volví a ver. Me escondería debajo. No sé, no tengo ni puta idea. Pero yo sé que salimos y dije, yo sé cómo cortar esto. Me acerqué al alcalde del Gordo, le enganché de la solapa y dije, mira, te voy a dar hostias que vamos a tener que barrer para buscar los cachos. Y como estaba medio pedo, y venía uno y me decía, oiga, a mi alcalde, y tú te calles, que esto va con tu alcalde, gilipollas. O sea, ya me puse en plan chulo, ¿sabes? Y conseguí acojonarlos, o sea, porque yo lo veía que ellos estaban dispuestos a lo que venían a pegarnos. Y yo dije, aquí solo hay una forma, o sea, ser más chulos y más borde que ellos. O sea, la primera. Entonces me tiré por el... madrileño, Claro, que lleva adentro, está ahí. me tiré por el alcalde, le empecé a agarrar de aquí, a zarandearle, y bueno, todos los demás acojonados, pero ya acojonados, y ya de repente... Yo incluido. Sí. Claro, y yo me acuerdo que tenía alguien que me decía, Paca, tranquilízate. A lo mejor Y es- Fernando decía que la dejéis en paz, que la dejéis, si la tiene muy alta. Si le mete 4 horas de vendas, es lo que tiene que hacer, si es que la tiene harta el alcalde. Entonces Fernando me animaba y decía, pues a por él. Y tuvimos una en la puerta, madre mía. Pero se fueron ellos, ¿eh? O sea, se largaron. Bueno, se largó todo el mundo, nos quedamos allí 4 enzarzados. Pero es que aquello era muy gordo, tío. Es que ya según lo vi entrar con los palos. Además, aquello es que no tiene nombre. O sea, allí es un espacio protegido que había que defender, pero que empiezan para construirlo desecando el río Tajo. Que dices, madre mía, desecar un río como el Tajo para hacer una urbanización. Y está ya porque van unos piragüistas por el Tajo y se encuentran a la altura del puente de Arzobispo sin agua, ¿no? Está seco el río. Y entonces nos llaman, hay una interview que le tengo por ahí, hay un interview que lo cuentan los piragüistas, que van por el Tajo, anda, y en el puente de Arzobispo no hay agua ya. Y ahí empezamos a mover todo y vemos que bueno, que todo eso es para hacer una urbanización. Que en la urbanización, que sí que es una causa ecologista, pero tengo que deciros también que es una causa anticapitalista. Porque la gente, los dueños de estas villas se llaman Aznar, Borbón, López Cibor, Gómez Acebo, que no creo que vivan allí ni que vayan a veranear allí, ¿vale? Eso es una especulación, una mierda que han montado allí, que aunque ellos creen que han ganado, porque Nino, vamos ganando. Vamos ganando. 18 años después. Bueno, hombre, pues vamos Mira, ganando. queda, Vamos ganando. Además de ganar el Nino todas las sentencias,
y todos los juicios, es que ellos han comprado una villa por un importe de dinero con una serie de servicios en una isla donde les hemos cerrado de 3 fases 2. Les hemos tirado un hotel. Han tenido que devolver las indemnizaciones del hotel. O sea, sí les hemos hecho eso. Y tienen que vivir de toda la isla en una parte, en la parte que han construido, en la que nos pedían 41 millones de euros Sí. por parar las obras. Entonces, para empezar a hablar, tenemos que hablar con la gente, hablar. Y sin utilizar palabras grandilocuentes, porque no saben lo que estamos diciendo, ¿vale? Yo te quería poner un ejemplo, y te voy a poner 2, simpáticos. Yo tengo en mi casa, para que se mueva el ratón, un libro que me han regalado de un amigo que le quiero muchísimo, pero es que es un libro de filosofía marxista y de recuerdo a un tal Sacristán de Cuba. Así, tío. No, a Manuel Sacristán. Así el tocho. ¿Tú crees que a unos jóvenes que les están comiendo la cabeza con un discurso simplón le vas a meter ese tocho? Pero si no me lo leo ni yo, si te tengo para que corra el ratón. O sea, a ver, eso no se lo lee ni Dios, es infumable. O sea, lo primero que tenemos que hacer la izquierda es dejar de hacer cosas infumables para poder transmitir, pero yo llevo diciendo esto muchos años. Eso es lo primero. Lo segundo, el rollo del decrecimiento y del, ¿cómo se llama? ¿Colapso? Y del colapso. Yo otro, que o sea, conmigo se ha portado de lujo, ¿eh? O sea, si yo hablo mal de él es para matarme, pero no voy a hablar mal de él, porque yo le quiero mogollón. Pero la última vez que escuché una charla de Luis González Reyes, tuve que decirle al camarero, ponme un chupito. Y me dice, para acá, ¿tomas whisky? Y le digo, no tomo whisky, me voy a dar a la bebida. Después de escucharte... Tranquila, Paca, que yo no digo ni pío. Ramón fue el primero, ¿eh? Bueno, sí, pero bueno, yo con Ramón podía discutir y chillar tranquilamente. Porque... Ya, bueno, pero yo con Ramón podía discutir. Con Luis, hay veces que me deja perpleja. Y le digo, a ver, tío, me voy a dar a la bebida. Digo, y si seguimos por este camino, colega, desmovilizamos. Porque toda la gente que está ahí sentada escuchándote se ha quedado, vamos, diciendo, ¿y ahora qué? Si esto se va a la mierda, ¿qué hacemos? Si estamos muertos, ¿para qué coño vamos a cenar? Pues con el ahora alcalde de Arnalcoya, que había sido presidente del comité de empresa de la mina de Boliden, Sí. cuando se planteó un polígono industrial en parte de los suelos de la mina, una ecologista de Nación montó una plataforma contra la incineradora de neumáticos de RMD, que era una de las empresas que se iban a instalar, y estuvimos bastantes años trabajando con ellos. Y hombre, estos les han vendido la sustitución, hay un poco del empleo perdido y las condiciones de empleo que tenían en la mina al pueblo con la nueva explotación minera, ¿no? Y no ha habido tampoco... Por un lado ha habido una alternativa y por lado este mismo se ha vendido, lo que pasa es que lleva ya, creo que son 2 legislaturas y va a terminar siendo como un... El problema, Nino, y nos pasa en todos los pueblos donde nos encontramos problemas medioambientales, es que los compran con el trabajo. Pasa en sí, pero los sindicatos también tenéis que estar al loro, porque no se puede destrozar todo en este planeta en nombre de los puestos de trabajo. No, pero es que... De hecho, en el caso de Arnalcoya teníamos una batalla ganada y llevábamos 25 años sin ningún tipo de perfil minero en la zona. De hecho, los mineros que se quedaron sin trabajo no entraron a currar en Cobre Las Cruces porque era una mina totalmente distinta y el perfil que se buscaba, y los que entraban de la zona igualdad curricular pues eran gente que se dedicaba a limpiar, electricistas, fontaneros, currículums que sí que había en los pueblos afectados por las explotaciones. ¿Qué ha hecho el alcalde de Arnalcoya? Ha recuperado un discurso innecesario absolutamente, porque el pueblo ya vive de otro tipo de actividades, y ha recuperado ese discurso minero. Pues no entendemos muy bien el porqué, ¿no? Entonces... Es muy fácil. El porqué es el siguiente. Para comisiones obreras y UGT ese tipo de discurso es muy fácil, porque no tienen otro.
Es decir, venden el trabajo como si el trabajo fuera a solucionar la vida. Y forman parte de los engranajes del capital que al final son los que acaban destrozando el medio ambiente y nuestras vidas. Porque para ellos pero lo demás en no ese sirve discurso nada. se les olvida cuáles fueron las consecuencias sociales y económicas cuando No hubo se les la olvida, catástrofe de las Alcoya, obvias, que es peor. Es Eso, que no eso. se les olvida. ¿Qué pasó? Es que las conocen, es que las saben. Es que cuando nosotros hablamos, y cuando Paca ha hablado en Navalmoral, y hemos ido a Navalmoral a ver la central, saben lo que pasa. Y cuando no te dan los datos, que tú pides los datos seccionados de afección de cáncer en Extremadura, la Junta de Extremadura se niega a darlos. ¿Por qué se niega a dar los datos seccionados por comarca, que es lo que pedíamos la Junta de Extremadura, que me hizo pedirlos para acá? ¿Y a nivel social? ¿Eso cómo está? Pues La movilización. vendidos, A ver. porque compran todo, les dan una piscina, les dan no sé qué, les dan no tanto. Mira, todo. ahora mismo te voy a contestar a eso, porque me lo ha preguntado Jesús también. El tema de Almaraz es como está el tema de Almaraz ahora como estaba el tema de Garoña cuando se cerró, que hicieron hasta rap diciendo que Garoña no se puede cerrar, salía en las marquesinas, en los autobuses, que no se podía cerrar Garoña. Garoña está cerrada y Almaraz se cierra. Almaraz se cierra porque estamos hablando, a ver, el oligopolio eléctrico, las eléctricas, las propietarias dicen, es que no nos rebajan el impuesto. Vamos a ver, no estamos hablando de un impuesto, eso es mentira, eso es un chantaje. Se llama 28.000 millones de euros, eso se llama el chantaje. Eso hay que invertirlo en reparaciones, seguridad y residuos. ¿No lo van a invertir? O sea, no se van a gastar 28.000 millones de euros. Por lo tanto, Almaraz se cierra. Ya está. Porque si quiere mantenerla abierta, eso es lo que cuesta. Y entonces tiene a 4 gilipollas y a 4 de comisiones y UGT dando lata. Almaraz es el futuro, Almaraz es el trabajo. Bueno, ala. Se desahogan los muchachos como nosotros muchas veces. Pero bueno. Se desahogan los muchachos, pero Almaraz se cierra. Almaraz se cierra porque yo no me puedo morir hasta que no se cierre y entonces... Pero ¿y la gente, o sea, los vecinos y demás, ¿están movilizados y están concienciados? ¿O los vecinos no están concienciados ni movilizados ni a favor ni en contra. Nunca nos apoyaron los vecinos a los antinucleares y los vecinos no están apoyando a los pronucleares. Son los 4 que están trabajando que quieren que continúe eso abierto y los 4 que paga la Junta de Extremadura para que salgan en las manifas. Y los ¿sabes? que pagan los ayuntamientos. Ya sé, los ayuntamientos. El Que ayuntamiento ha hecho una plataforma con una cuenta corriente donde van metiendo dinero. En Podemos a Agustín, que lo metieron, que era bombero de la central, lo metieron en Podemos para que no hiciera Podemos nada contra la central. Y le costó muchísimo que hiciera Podemos algo. Te costó más a ti, que casi te mueres. Porque... Bueno. Tenéis que traeros a Paca a Alcoya. Yo sigo luchando porque se salve esto, ¿sabes? Creo que ya tiene poco salvación, pero bueno, si todavía nos queda un resquicio hay que pelear por ello. Yo creo que lo más grave que tenemos es el cambio climático, la emergencia climática, porque ya es una emergencia. Y creo que debemos de poner todos un poquito de nuestra parte. Pero, si no ponen de su parte los trans y los demás... A ver, la solución que estamos dando los ecologistas, yo tampoco la termino de ver, ¿vale? Porque cuando decimos que la solución está en el campo, ¿cuántos miles de millones nos vamos a llevar al campo? ¿Hay campo para todos? No. Esto va a ser mucho más dramático. Tienen que morir muchos miles y muchos millones de personas para que los que queden se acojonen y vivan de otra forma. Es que no le veo otra salida. Eso es lo que yo veo. El ecologismo lo que pasa es que tiene un conflicto interno importante sobre el modelo energético hoy día, ¿no? Que tampoco, que ya la última palabra. Es decir, que pues fuente renovable, ¿no? Que hasta ahora promovía, en cuanto a que el consumo energético ha seguido creciendo, están generando otro tipo de conflictos sociales. Entonces está en una situación muy... Vamos a reconocer que la energía eléctrica es el 17% de la energía. Por lo tanto, no es el problema solo de las renovables y de la electricidad, es el problema de que todos los que tenemos coche no podemos tenerle. Esa para empezar. Claro, podemos tener el parque móvil que tenemos y estar echando humo por todos los sitios. Si no nos empezamos a concienciar por ahí, mala leche. Porque mira, a mi compañero le decía la oncóloga, tú has fumado mucho de joven, ¿verdad? Y decía, sí señora, he fumado de joven.
Pero es que en Extremadura vivo al lado de una central nuclear y en Madrid vivo en la M30. Y usted no me está preguntando por eso. Eso también produce cáncer. Claro. Y produce contaminación y CO2. Y este planeta hay que salvarle. Con todos los que podamos. Pues menos los ricos. Responsabilidad. ¿No hay otra? Sí. Ahí donde pone aseo y ves el rojo y negro.